Hola, buenas noches. Bienvenidos a una sesión más del Círculo de Estudio en Energético y Actividades Relacionadas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy actual, que tiene que ver con la consulta a los pueblos indígenas. Comenzaré diciendo unas palabras relacionadas con el Círculo de Estudio y posteriormente procederé a presentar a los ponentes. Muy bien. Pues como saben, estas son ponencias gratuitas con fines meramente educativos. Se asume la libertad de pensamiento, los ponentes tienen absoluta libertad en sus manifestaciones, ninguna aseveración de los ponentes implica una postura empresarial, colectiva o gremial. En caso de desear mantener su privacidad, podrán mantener apagada su cámara, aunque por supuesto siempre les agradecemos el que puedan prenderlas para tener mayor interacción humana. Hecho lo anterior, procederé a presentar a los licenciados. El día de hoy tenemos una ponencia conjunta. Por una parte tenemos al licenciado Tránsito Santos y su coparticipante es el licenciado Edgar Adrián Mesa Mendoza. Comenzaré por presentar al licenciado Ricardo Tránsito. Él es un experto en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional por el programa de la Universidad Indígena, el FILAC, y la Universidad Carlos III de Madrid. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con un diplomado en Justicia y Pluralismo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, otro en Libertad de Expresión por el Knight Center for Journalism in the Americas, y un curso especializado en propiedad intelectual por la World Intellectual Property Organization. Realizó una estancia de investigación en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas. Ha participado en diferentes investigaciones en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, relacionadas con temas de pueblos y comunidades originarias, derecho y apropiación social del conocimiento científico. Ha impartido diversas ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre apropiación social del conocimiento, derechos de los pueblos originarios y derechos humanos. Asimismo, ha impartido cursos en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Ha coordinado diferentes actividades académicas en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. En el ámbito público, trabajó en la investigación y emisión de diferentes recomendaciones por violaciones a derechos humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, OICDMX, en temáticas como grupos en situación de vulnerabilidad, debido proceso, violaciones graves a derechos humanos, derechos de pueblos indígenas, entre otras. Actualmente es miembro de la Academia Filosófica de México AC, secretario de vinculación del Seminario de Investigación sobre Sociedad de Conocimiento y Diversidad Cultural, colabora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y trabaja en la oficina de la Abogacía General de la UNAM, así como encargado de la coordinación editorial de diferentes proyectos en instituciones públicas. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por tu participación. Si te parece bien, previo a que comience Edgar, lo presentamos. Sí, me parece bien. Venga, muchas gracias. Entonces, cuando tú quieras, tienes el uso de la palabra. Perfecto. Ya te habilité por si quieres presentar. Sí, justo era lo que te iba a comentar. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan en este seminario, en esta ponencia del día de hoy. Sobre todo, destacar la importancia de este tipo de ejercicios para discutir acerca de la coyuntura que siempre existe entre diferentes tipos de pues grupos que están luchando y están teniendo
diferentes intereses en relación a la sociedad, ¿no? Al final de cuentas, los conflictos que puede haber entre la industria energética y pueblos y comunidades indígenas, muchas veces lo que implica son diferentes visiones en relación con lo que es el progreso. Y un poco de lo que vamos a ver el día de hoy, de lo que vamos a hablar, será acerca de discutir entre estos dos panoramas que nos pueda dar mejores soluciones, tanto para unos como para otros, ¿no? Al final de cuentas, una de las cosas que sí tengo que hacer mención es que en mi carácter particular yo no hablo por los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? No puedo asumirme y creo que una de las posturas académicas y profesionales que siempre he abogado es que las personas que no pertenecemos a los pueblos y comunidades indígenas no podemos hablar con ellos. Simplemente lo que voy a hacer el día de hoy es trazar algunos argumentos y algunas inquietudes que pudiéramos tener, tanto abogados como ingenieros, como biólogos, la gente que participa en este círculo de estudio, para poder discutir y ampliar nuestras dudas, más que nada, ¿no? Y al final de cuentas, las dudas son las que nos llevan a tener poco a poco respuestas cada vez más diversas, ¿no? De lo que voy a hablar el día de hoy es, perdónenme, derecho a la consulta a los pueblos indígenas y la industria energética. Para hablar de esto, ¿no? En primer momento, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué debemos de hablar sobre derechos humanos y empresas antes que nada, ¿no? Y para poder adentrarnos en lo que es el derecho a la consulta y los derechos de los pueblos indígenas, tenemos que establecer por qué es importante que las empresas tengan una visión en relación con los derechos humanos. Y esta visión que se tiene que tener es acerca del reconocimiento que tienen los estados y las obligaciones que ellos mismos tienen de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos aquellos que integran las sociedades en las que están ejerciendo su poder, ¿no? En este sentido, el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad y que desempeñan funciones en particular en estas, es el de cumplir las leyes y respetar los derechos humanos de los estados en donde están realizando sus actividades, ¿no? En este sentido, se crea la necesidad de que los derechos humanos y las obligaciones vayan acompañadas de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento, ¿no? Todo aquel que transgreda la norma tiene que tener una consecuencia por ese hecho. En este sentido, el deber de protección de los estados es establecer normas de conducta. Entonces, los estados no son en sí mismos responsables por las violaciones a los derechos humanos que cometan las empresas, los agentes privados, sino que el estado puede estar incumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y nacionales que él mismo adopta cuando existe un abuso por parte de los agentes privados y el Estado no previene, investiga, castiga o repara la violación a derechos humanos que pueda haber. Por otro lado, existe también una razón política por la cual los estados tienen esta necesidad de cumplir con denme un segundo, perdón. Los estados tienen esa necesidad política de cumplir con los derechos humanos, pues existe una visión hacia el exterior de que hay esta necesidad de tener una cierta reputación en el cumplimiento o en el incumplimiento de los derechos, ¿no? Y da una coherencia con todo el discurso que los estados vienen manejando. ¿Qué principios operativos hay posteriormente a esto? Los iniciales eran unos principios disursivos, en los cuales el Estado buscaba cumplimentar con ciertas relaciones que a nivel de derecho internacional público estaban llevando a cabo.
la firma de convenios, la firma de acuerdos en materia de derechos humanos y de protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Pero eso es la parte discursiva y posteriormente los estados tienen que tener una parte operativa en la que todos estos acuerdos y buenas voluntades se traducen en acciones que poco a poco pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces los estados, una vez para hacer cumplir esas obligaciones que han adquirido internacionalmente, tienen que hacer cumplir las leyes que tienen por objeto y de hacer respetar los derechos humanos por parte de las empresas. Esto significa que tienen que hacer evaluaciones periódicas si de las leyes que han emitido, pues se logran esos objetivos. Asimismo, deben asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación y las actividades de las empresas, estas no restrinjan el respeto de los derechos humanos por las empresas en las que tienen sus actividades. Asimismo, deben de asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos dentro de sus actividades. Y al mismo tiempo, deben de alentar, si es preciso, exigir a las empresas que expliquen cómo tienen en cuenta el impacto de sus actividades en efectos en materia de derechos humanos. En este sentido, es importante señalar que el Estado debe de brindar este asesoramiento a las empresas, ¿no? Y a la hora de hacerlo, debe aconsejar los métodos adecuados para realizar sus diferentes actividades y teniendo en cuenta la vulnerabilidad que pueden tener ciertos grupos en situación como lo he mencionado, de vulnerabilidad, pero también de marginación, como pueden ser los problemas en específico que se pueden dar en relación con pueblos indígenas, mujeres, minorías nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas, niños, personas con discapacidad, trabajadores migrantes y sus familias, entre muchos otros, ¿no? Los estados deben de adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones a los derechos humanos cometidas por empresas que tienen bajo su control. Cambia el régimen y es muy diferente la responsabilidad que puede llegar a tener una empresa cuando es una empresa del Estado en comparación con una empresa que es totalmente privada, totalmente por un agente que no es estatal, ¿no? Y aquí es la pregunta, ¿no? ¿Y las empresas del Estado, qué pasa con ellas? Cuando las empresas son estatales, el control y la responsabilidad en materia de derechos humanos y de no violar derechos humanos es mucho más grande. Y esto, conforme al derecho internacional, el Estado está más obligado y tiene que tener un estándar mucho más alto en relación con sus actividades y cómo las lleva a cabo. Pero ¿qué hay? Pero ¿por qué hay una protección especial para los pueblos indígenas? Y esta pregunta surge muy a menudo, y no solamente para los pueblos indígenas, ¿no? Cada grupo en situación de vulnerabilidad tiene una protección más fuerte en comparación con las otras personas. Todos tenemos vulnerabilidades. Eso es algo que tenemos que decirlo y que asumirlo, ¿no? Todos tenemos vulnerabilidades, sin embargo, no todos tenemos las mismas vulnerabilidades. Y aquí la pregunta que lanzaría a la audiencia sería, ¿qué derechos tienen las personas de pueblos y comunidades originarias? Si tuviéramos que responder de manera rápida, es todos los derechos, pero reforzados. ¿A qué se debe el por qué son reforzados? Bueno, pues existe una serie de estructura que se desdobla en diferentes aspectos, ¿no? ¿Por qué se necesita este reforzamiento de los derechos para que los pueblos y comunidades indígenas, tanto de manera individual como colectiva, puedan ejercer sus derechos? Pues porque existe una serie de discriminaciones que se han dado históricamente
sociológicamente, económicas, jurídicas y epistemológicamente a lo largo de la historia, ¿no? Entonces tenemos que los pueblos y comunidades indígenas, al menos en México, pues son, como bien lo sabemos, y vimos desde hace muchos años de educación, están previamente a la llegada de los grupos españoles y a la colonización de nuestro país, ¿no? Y estos pueblos tuvieron un choque cultural en relación con las formas que llevaban la, la, la colonia española y el virreinato español. Sin embargo, a lo largo de la historia, tanto en los movimientos independentistas como en el movimiento, bueno, los diferentes movimientos que se dieron en los años 1800 por los cambios de gobierno que hubo y esa turbulencia en la nación y posteriormente en el movimiento independentista, los pueblos y comunidades indígenas fueron carne de cañón. La gran mayoría de los participantes y de los combatientes de a pie eran indígenas. Sin embargo, si nosotros revisamos la historia de México, son muy pocos los personajes indígenas que destacan en nuestra historia. Y esto es parte de los círculos que hablábamos aquí. Históricamente se le ha denigrado y se ha rebajado a los pueblos indígenas a ser la parte más, pues más ignorante de nuestra sociedad, ¿no? Y viene a colación mucho, pues estas situaciones de se vanagloria, o el Estado mexicano, específicamente en México, y seguramente en muchos otros, pero nos enfocaremos en México, se enfoca muchísimo en vanagloriar las culturas muertas, los mayas, Teotihuacán, los propios mexicas, el pueblo mexica, el pueblo náhuatl, etcétera, cuando son las ruinas de esas civilizaciones. Sin embargo, los pueblos y comunidades indígenas de hoy, del presente, sigue debiendo y teniendo una deuda histórica en el reconocimiento de sus derechos, en el reconocimiento de sus necesidades económicas, sociales y el reconocimiento de las violaciones históricas que han tenido y de esta discriminación de conocimientos, esta discriminación epistémica que hay. Pero ¿de qué estamos hablando cuando nombramos pueblos indígenas, ¿no? A nivel internacional no existe una definición de pueblos indígenas aceptada unánimemente en el contexto de derecho o de las políticas internacionales. Los pueblos originarios se caracterizan por las relaciones especiales con sus tierras, sus territorios, los recursos naturales que hay en ellas, y donde han desarrollado sus culturas, su lengua, su arte, sus medicinas, sus cosmogonías y las formas propias de organización y de hacer política, de organización económica y de organización social. Actualmente, uno de los llamados que han hecho los diferentes pueblos y comunidades indígenas, algunos organizados en diferentes foros nacionales e internacionales, es que el término pueblos indígenas o pueblos originarios reduce y mete en una sola bolsa a toda la diversidad que existe de estos pueblos, de estas culturas y de estas lenguas. Por lo que la forma adecuada y que ellos piden en estos diferentes foros es que se le llame conforme a cada uno de ellos, a la particularidad. El pueblo mazateco, el pueblo náhuatl, perdón, el pueblo mije, etc. Y lo que hablábamos un poquito de esta discriminación que ha habido y que hay en nuestra cultura, se ve, en nuestra cultura mexicana se ve, por ejemplo, ahora en las redes sociales, ¿no? Y, por ejemplo, aquí puse pues algunos tweets que gente puso en relación con la compañera Yalitza Aparicio, ¿no? Y sus diferentes nominaciones y el reflector mediático que tuvo una vez que fue nominada al Oscar, ¿no? Los diferentes bueno, comentarios que no vale la pena repetir, pero que son un ejemplo de esta situación.
Y bueno, un poquito de las cifras, ¿no? En México contamos con 68 pueblos originarios, de los cuales existe además los pueblos afromexicanos, ¿no? En algunos de los censos marcan que son alrededor de 7.4 millones de habitantes que hablan alguna lengua indígena, lo cual representa el 6.5% de la población mayor de 3 años en el país que habla una lengua indígena. Por otro lado, otra medición en la encuesta hecha por INEGI, cuando se le pregunta a las personas si ellos consideran que viven en un hogar indígena, la población, el porcentaje de la población cambia, que es del 10.6% de la población nacional. En cambio, cuando se le pregunta a las personas si ellos se consideran que son de un pueblo indígena, no tomando en cuenta si hablan o no una lengua indígena, ni si viven en un hogar indígena, sino si ellos se asumen como personas indígenas, cambia totalmente el porcentaje. Y resulta que el 25.7 son 25.7 millones de personas los que se consideran personas pertenecientes a algún pueblo o comunidad indígena en nuestro país, lo que representa el 21.5% de la población. Entonces, cuando pensamos en un México unido y en un México que todos somos iguales a rajatabla, como nos vende la televisión. Sin embargo, la realidad es otra, y la realidad es que somos un país muy diverso en su cultura, en los idiomas que habla al interior. Y esto nos lleva a pensar ahora en cuáles son los grupos de vulneraciones que se dan a partir de pues toda esta falta de reconocimiento de la diversidad que hay en nuestro país. Y las principales violaciones que tienen los grupos de los pueblos y comunidades indígenas son la discriminación permanente que tienen, la falta de información sobre los derechos humanos que ellos tienen y cómo operan tanto en el derecho civil, en el derecho penal y en otros diferentes ámbitos. La insuficiencia de oportunidades para el desarrollo de las actividades laborales culturalmente adecuadas, una falta de educación bilingüe, el acceso a la salud pluricultural, una falta de acceso a la salud pluricultural, falta de titularidad de las tierras, falta de consultas para megaproyectos o los que se realizan sin cubrir los estándares internacionales, entre muchos otros. Y aquí brevemente algunos de los derechos de cómo se pueden analizar de una forma, ¿no? Por un lado, tenemos los derechos individuales, que son el derecho a la igualdad y a la no discriminación en un sentido amplio, el derecho a la autoidentificación o a la autoadscripción y el acceso plenamente a la justicia del Estado. Mientras que los derechos colectivos de los cuales pueden ellos ser titulares son el de libre determinación, autogobierno, aplicar sus propios sistemas normativos al de las tierras, al territorio, a gozar de sus recursos naturales y el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado cuando existen megaproyectos o alguna situación que afecte sus derechos de manera colectiva. Y tenemos que hablar un poco acerca de la igualdad y la no discriminación para, perdón, vi aquí uno que dice, creo que es importante remitir que no solo INEGI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también considera la autoadscripción como elemento determinante. Efectivamente, bueno, ahí es otro quick, porque el de la Suprema Corte es cuando, bueno, está la persona en un proceso jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, ¿no? Mientras que acá fue la medición que hizo INEGI a partir de cómo se determinan las personas. Porque a lo largo de los diferentes censos que ha realizado INEGI, la métrica y las preguntas han cambiado. Entonces, cuando un país genera la política pública
en relación a qué grupos en situación de vulnerabilidad tiene que atender, es muy diferente si uno ve que hay, si un politólogo, una persona que está haciendo políticas públicas, piensa que solamente el 6.5% de la población es indígena, pues sí, seguimos pensando que es una minoría, ¿no? Y es una minoría, pues al final de cuentas, pequeña en términos poblacionales. Se vuelve mucho más significativa cuando nos damos cuenta que es el 21.5%, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, y eso es otro estudio que hay por ahí, en relación a el acceso a la justicia de las personas indígenas, porque muchos de los criterios de la Suprema Corte de Justicia cambiaron a partir justamente de este criterio que menciona la compañera, cambió un poquito la visión de la Corte al tomar en cuenta, al señalar que se tiene que tomar en cuenta la autoadscripción de la persona y que no es el Estado quien tiene que decir tú eres ciudadano no indígena o si eres indígena, sino que la persona es la que tiene que eh, señalar si es o no una persona indígena, ¿no? Y bueno, regresando un poquito al tema de igualdad y no discriminación, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo nos habla de que las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas tienen todas las libertades y son iguales en todo a los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular las fundamentadas en sus orígenes o en su identidad, ¿no? Por otro lado, eh, el reconocimiento de sus derechos en general está totalmente justificado desde la perspectiva de la igualdad y de la no discriminación. A la luz de todos los diferentes aspectos que nos han dado que estos pueblos hayan sido objetos de esas mismas discriminaciones. El enfoque basado en la igualdad y la no discriminación también promueve el reconocimiento de los derechos colectivos a sus tierras, territorios y recursos como equivalentes de los derechos de las personas no indígenas, como lo que equivalen las personas no indígenas al derecho a la propiedad. Y esto lo ha determinado la Corte Interamericana en diferentes, eh, perdónme, en diferentes sentencias. Y bueno, ahorita yo pensaría que pudiéramos pasar a la ponencia del licenciado Edgar y al final pudiéramos congeniar las preguntas que hay, o no sé, Ángel, tú qué prefieras, si hablamos ahorita las preguntas o al final de toda la sesión. Mira, Edgar me contó que tenía problemas de energía eléctrica, Ok. que se había ido el suministro eléctrico por el tema de las lluvias. A ver si Ok. no se quemó otro pastizal por allá. No, no, Eh, no. y pues no se encuentra. Entonces, no sé si quieren, si tienen alguna pregunta para que podamos darle más tiempo a Edgar para que pueda acompañarnos, para que pueda regresar. Yo la verdad es que sí tengo una primera, ¿no? Ese tema de la autoadscripción, que me parece que es un tema Ajá. bien complejo, ¿no? Sobre todo para la industria energética, ¿no? Yo creo que Ok. para cualquier desarrollo de infraestructura, ¿no? Pero obviamente pensándolo ahorita en tema energético, este tema de que alguien se Ujú. pueda autoadscribir, ¿no? Como indígena, que puede serlo o puede no serlo, ¿no? O sea, pero puede usarse también para, pues para poder detener algún proyecto, ¿no? Que se intente desarrollar, ¿no? Es decir, por el simple hecho de que yo me estoy autoadscribiendo como un pueblo, como integrante de alguna comunidad indígena, ¿no? Tal vez únicamente sea mi familia. Eso, pues no sé, tal vez podría incluso darle dudas, ¿no? A la autoridad y pueda pedir a ciertos requisitos, ¿no? De aprobación, ¿no? Que dé esa, pues tal vez esa pequeña comunidad, ¿no? Que puede ser 2 familias, 3 familias, tal vez, ¿no? Que tal vez puede ser unas familias que son contrarias a un proyecto, ¿no? Ujú. Pero que este término tan amplio de la autodescripción, pues lo hace como también como tan genérico, ¿no? Que puede ser
que todo puede caber ahí, ¿no? O sea, puede haber Mm, buenas ujú. intenciones, reales intenciones o intenciones incluso maquiavélicas también, ¿no? O sea, no sé Ok. cómo lo ves tú. Mm, yo te lo, yo lo pondría en estos términos. ¿Eres mexicano? ¿Cómo sabes que eres mexicano? Bueno, yo me autodetermino como mexicano como tal, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Pues porque tengo bueno, en mi caso, porque nací en territorio nacional, ¿no? Territorio Ajá. mexicano. O sea, Únicamente cumplo por con eso. algunos criterios, ¿no? Y tengo padres, padre y madre, ¿no? Mexicanos, en mi caso. Ajá. Ok. Si quitáramos eso, eh, tu razón jurídica de territorio y de sangre, ¿cómo? Sí. O sea, ¿por qué no serías español o por qué no serías árabe o por qué no serías chino? A ver, si quitamos esos términos jurídicos, Sí. yo creo que sí sería una cuestión meramente libertaria, ¿no? Es decir, yo me autodetermino como tal. Bueno, quizá mi pregunta iba más a llevarte a esto de, ¿te gusta el mole? ¿Te gusta ciertas canciones mexicanas? ¿Te identificas con la historia mexicana? ¿Te identificas con ciertas tradiciones que tenemos en el día a día? Claro, sí, sí, Desde sí. salir por la guajolota hasta ir al panteón el Día de la Madre, el Día del Padre, el 2 de noviembre, ¿no? Hay un sistema mucho más amplio que el jurídico en el cual tú te asumes como mexicano y tú encuentras en la idea de lo mexicano y de la mexicanidad de por qué tú perteneces a ella y Claro. no a otra cultura. Ese término cultural, esa situación eh, cultural es un determinante para cómo te autoadscribes por ser una persona de una o de otra cultura. Y asumir que en México es multicultural. El México multicultural es, sí, somos mexicanos, pero hay diferentes clases de mexicanos, ¿no? Y diferentes clases de mexicanos o tipos de mexicanos, no clases, tipos, eh, es cuando vamos al norte, ¿no? Y entonces el del norte, el de Monterrey, tiene una forma de hacer las cosas, ¿no? Y en Claro. Guadalajara otra forma de hacer las cosas. Es eso, ¿no? Eh, la autoadscripción no es solamente decir yo soy una persona indígena y entonces ya no puedes hacer el megaproyecto, sino que es, al menos en temas energéticos y en temas de derecho a la consulta, estamos más enfocados o se enfoca más en un derecho colectivo. Sí. Porque en donde tú quieras realizar ese proyecto, ese megaproyecto, pequeño o muy grande, tiene una afectación no solamente a una familia o un grupo de personas como tal, sino a Una todo su colectividad. sistema de valores y a todo su sistema de construcción cosmogónica de, ¿no? Eh, cuando uno viaja al extranjero, extraña México y extraña México por lo que quieras, por el Sí. sonido del de el organillero, por el olor de los tamales, esas cosas que pudieran ser muy sencillas y que al final de cuentas son muy burdas, es un ejemplo muy burdo, es exactamente lo que pasa en un nivel, en una sincronía con lo que puede pasar con los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? La relación con la tierra, la relación con los diferentes sistemas de valores representa o tiene un efecto en el desarrollo de las actividades más simples, ¿no? Y ahorita, no sé, bueno, no sé si las personas que están participando en el chat gusten mejor participar abiertamente para que también quede en la grabación y podamos exponer estas dudas. ¿Te parece, Ángel? Sí, completamente, ¿no? Para que enriquezca también la Sí, charla. exacto. Ustedes Ujú. bienvenidos, ¿no? Si quieren participar, adelante. Gina, Es una Aarón, idea. Ana María, Hola, buenas noches, Gina Sabre. ¿qué tal, Creo que Gina? sería importante partir del artículo segundo constitucional a que todos tengamos como
como eso como base. La nación es pluricultural por lengua, tradiciones, etcétera. Y sí, el tema de autodescripción siempre es complejo, aún en los peritajes antropológicos. Yo he hecho peritajes antropológicos para empresas y aún en eso es complejo porque justo nosotros como expertos determinamos no el nivel de indigenismo o de tradiciones, sino si hay o no hay en relación con la queja respecto al proyecto, que eso también es bien importante. No perdamos de vista en este momento que todo es en relación a los proyectos. Ujú. Eh, y bueno, solo quería decir eso. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, se vuelve muy complicado el realizar los peritajes antropológicos, justo porque juegan un papel también determinante las fuentes que se consultan, ¿no? Y al final de cuentas, pues viéndolo desde afuera, cuando también no quiero agraviar a nadie, pero es un hecho, cuando no pertenecemos a esa cultura, no podemos tampoco, nos es más complicado decir qué sí es y qué no es, ¿no? O sea, eh, yo no puedo decir eh, que Ángel es parte de su familia o que no es parte de su familia porque no se parece a su hermano, sino que hay otra serie de cosas que al final de cuentas yo desconozco y va a ser muy difícil el poder congeniarlas por la propia concepción de cómo estamos construidos. No conozco a todos los participantes de aquí, pero probablemente si nacimos en la ciudad o si nacimos en un lugar altamente urbanizado, es muy complejo entender un sistema totalmente diferente en términos de conocimiento, de cómo aprendimos las cosas, de qué es lo que pensamos, o sea, las personas que son muy religiosas no se imaginan rezándole a un cerro, ¿no? O rezándole a la milpa, aunque tenga una connotación católica o religiosa, ¿no? Cambian muchos sentidos. Y sí, es sumamente complicado, ¿no? Es sumamente complicado el poder realizar esos peritajes antropológicos. ¿Alguien más que guste participar? Gina, no, Gina ya, perdón. Aarón, eh, Ana María. ¿O alguien más? Si no, pues podemos también ¿O leer alguien más? lo que nos escriben aquí. Creo que está muy interesante, ¿no? A ver, dice. Sí, Bueno, sí. Gina ya nos había dicho, ¿no? Que se debe cumplir con una serie de cuestiones culturales y patrimonio cultural, como lengua, tradiciones, para que la autodescripción sea viable. Términos antropológicos, ¿no? Y Aaron nos decía que no es lo mismo nacionalidad que nación. Y nación que cultura, ¿no? Ujú. Si por eso no hay Por un mi parte, listado. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? sí. Ok, bueno, por mi parte, como mencioné en el chat, pues según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta como facultad, por así decirlo, de autoadscribirse o autoidentificarse como pueblo indígena, no le compete al Estado, o sea, es el grupo o la persona o el núcleo familiar, como mencionabas, que, como dije, voluntariamente por lazos ancestrales, vínculos culturales, históricos o políticos, se identifican como tal y le corresponde a este pueblo indígena, pues que al que ellos se sienten identificados, determinar si ellos hacen parte o no de esa comunidad, no como tal al Estado, ¿no? Entonces, por eso, Exacto. pues dificulta, como mencionaban anteriormente, ¿no? Para los proyectos energéticos, porque si no es el Estado, pues es el pueblo indígena, entonces pues se vuelven, pudiera pensarse un poco más subjetivos estos criterios para determinar si esta persona o grupos de personas pertenecen o no a la población indígena, ¿no? Eso era lo que mencionaba en el chat. Mm, sí, es como posible. Perdónenme, es que ando buscando unas láminas acerca del derecho a la consulta para si no se puede reconectar Edgar, el licenciado Edgar, pues darles algunos de los
los nortes que puede haber en este sentido. Y sí, esto que comentaba la compañera, pues al final de cuentas, sí, la autoadscripción. La autoadscripción nos sirve al ser también un componente individual, porque ese opera más que nada con el sentido de cómo vamos a determinar que una persona necesita un estándar reforzado cuando está llevando a cabo o está llevando un procedimiento. Sin embargo, ya en el siguiente nivel, que son los derechos colectivos, este estándar cambia porque ya no se está cuestionando si las personas son indígenas o no, que es el primer punto, ¿no? Entonces, si, si uno, o sea, y esto es meramente eh, eh, desde la imaginación y desde no conocer su ámbito de acción, ¿no? La operación que ustedes realizan. Pero para conocer si voy a hacer un megaproyecto, si la empresa en la que me contrataron va a realizar un megaproyecto, yo lo que pienso es, pues, reviso si la zona está considerada o no como un municipio indígena en alguno de los miles de mapas que tienen las diferentes autoridades, ¿no? Desde el INALI hasta el INPI o, por ejemplo, incluso el INE, ¿no? El Nacional Electoral. Porque en ellos tienen estadísticas o tienen un registro de qué personas se consideran indígenas o no. Y a partir de eso poder determinar si, si una localidad o un municipio pues, está considerado como indígena o no. Y eso va a determinar mucho al final de cuentas. Es lo que yo imaginaría, ¿no? No sé, Ángel, si eso opera en la realidad o cómo opera, ¿no? Cómo Sí, también lo realizan ustedes. sí, así opera en la realidad, pero mira, acaba de levantar Fátima, que de hecho es una de Sí, las expertas que yo conozco, entonces si quieres le damos el uso de la voz a ti. por favor, Fátima, Adelante, adelante. bienvenida. Gracias por las porras, Ángel, pero no, yo no me considero como tal una experta, más bien soy practicante en materia de impacto social y ambiental. Bueno, de antemano, Ricardo, gracias por el espacio. Creo que es un tema sumamente interesante porque también converge pues esto que comentábamos, los que estamos presentes, que incluso desde una perspectiva metodológica, pues quizá a veces pudiera rayar en algo pues intangible, un poco subjetivo, ¿no? Y en ese sentido, mi respuesta, mi pregunta va un poco al tema, bueno, que ahorita como ustedes tendrán presentes, derivado de los últimos cambios en la legislación, se incluye una definición que a mí aún no lo tengo muy construido, por decirlo así, y me gustaría saber tu opinión en relación a con relación a qué es un territorio indígena. Porque si te vas a la literatura y los recursos que tenemos actualmente disponibles, llámese INEGI, llámese Conagua, etcétera, etcétera, no existe como tal una definición en particular. Y me parece que esto igual va un poco en el sentido de que es una construcción un tanto más compleja de lo que pudiera, pues, simplemente a la vista significar como tal territorio indígena. Esa sería mi única pregunta al momento. Gracias. Híjole, pues sí, es complicado. Creo que a nivel nacional no hay justamente o se ha explorado muy poco el definir justamente el territorio indígena. Porque al final de cuentas, bueno, el punto del derecho indígena como tal, a grandes rasgos, no tiene bueno, tiene una complejidad jurídica porque tiene una complejidad y una resistencia política, ¿no?
estamos manejando dos sistemas de comprensión del mundo. Por un lado, el de los pueblos y comunidades indígenas que se acercan ante organismos meramente occidentales y con una construcción del derecho sólida y basada en regímenes romanos, canónicos, católicos, apostólicos, ¿no? Entonces, la construcción del derecho y la construcción social es total y absolutamente diferente. Ese es el gran problema. El por qué no hay una definición de pueblos indígenas, el por qué en materia de propiedad intelectual no se ha determinado lo que es conocimiento tradicional, cultura, etcétera, incluyendo territorio, es por una resistencia política que hay entre los dos sistemas. Porque para nosotros territorio, para un mundo occidental, un mundo occidentalizado, territorio es una porción de tierra, una porción física de que tiene valor, ¿no? Y tiene valor a partir del esfuerzo del trabajo que se imprime en él. Eso es lo único que, con lo que podemos pensar occidentalmente de lo que es el territorio, ya sea por lo que hay encima, ya sea por lo que hay en el subsuelo, ya sea por lo que hay aeroespacialmente pensándolo, pero en materia de pueblos y comunidades indígenas cambia el sentido, ¿no? El territorio tiene una dimensión completamente diferente que tiene un significado propio. Les voy a compartir algo que encontré y que nos va a ayudar ahorita mucho. Creo que es esta. Sí, sí, es esta. Miren, esta es una en relación con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de sus otras vertientes, ¿no? Entonces, tierra, territorio y recursos naturales son una parte clave en materia, en la reproducción material de sus tradiciones, pero también espiritual, social y cultural. Entonces, es lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de estar en San Cristóbal en mi investigación, lo que en alguna comunidad yo platicaba con una serie de tejedoras y les preguntaba, ¿no? Cuando usted borda, ¿qué borda o por qué borda? ¿Por qué realiza sus tejidos? Y ellos me comentaban, pues por tradición, porque habían aprendido de sus madres, habían aprendido de sus abuelas y tenían, pues justamente la intención de seguir construyendo su historia a través de lo que bordaban, ¿no? Y una vez preguntándoles ya los significados de cada uno de los gráficos que estaban desarrollando, les decía, pero ¿qué es esto, no? O sea, y eran una serie de códigos que contaban una historia, ¿no? Y había una cierta parte del año en la que no bordaban algo, pero sí bordaban otra cosa, porque tenía que ver con el ciclo del maíz, porque tenía que ver con cuando había una cierta plaga en el monte, e incluso el iniciar a bordar tenían una serie de rituales en los cuales ellos pedían permiso a la tierra y a su sistema de valores para poder iniciar y poder tejer. Y esto tiene que ver completamente con lo que es el territorio, porque si yo le rezo al cerro para que me dé permiso para, para levantar mi milpa, para cocinar ciertos guisos, para tejer, etcétera, etcétera, cuando desaparece ese espacio físico, desaparece y se rompe todo el ciclo que tengo en mi construcción de conocimiento y cómo se reproduce el conocimiento. Y aquí también tenemos esta definición. Se define el concepto de territorio como la totalidad del hábitat de la región que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera. Los estados tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de la propiedad y posesión de los pueblos.
Entonces, un poquito de lo que comentaba Fátima y del por qué no se define qué es el territorio indígena, y que a lo largo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de por qué se ha peleado tanto los casos ante la Corte, es porque no se define territorio. Es muy difícil que un Estado defina el territorio indígena es el que cumpla con X, Y ciertas características, porque es uno de los derechos más peleados y que más negados por el Estado y más peleados por los pueblos indígenas, que es el reconocimiento de las tierras, porque no tiene que ver con un papel catastral que te diga, de aquí a acá es mi pueblo indígena, de aquí a acá ya no es mi pueblo indígena, sino que es un sistema en donde se realizan ciertos rituales y tiene una condición que genera toda una cosmogonía, que se genera todo un sistema de valor. No es nada más el territorio por el territorio, sino que es toda la construcción de cómo va construyendo culturalmente y tiene una necesidad cultural ese territorio. No sé si me dio a entender, Fátima, o al contrario Sí, generé sí, muchas más gracias. dudas. Quizá Ok. sí hay otras dudas que se desprenden, pero sí me queda claro que el concepto como tal en realidad no está como típicamente lo conocemos de delimitarlo geográficamente, si es posible, sino que como bien mencionas va de la mano con muchos temas, pues justo eso, de cosmogonías y de la cultura per se de cada pueblo. Sin embargo, a Exacto. mí lo que me causa ruido es que si bien ahora estos términos están introducidos en la misma legislación, entonces, pues también me pongo a reflexionar sobre cuáles van a ser los instrumentos o cómo incluso las dependencias van a corroborar que si XY polígono efectivamente está dentro de un territorio o no, si este debate incluso sigue estando presente en organismos internacionales. Eso es lo único Claro. que digo, bueno, ok, sí, estoy de acuerdo, muy bien que se incluyan estos, pero también, pues, o sea, ¿cómo vas a fundamentar en tu mismo sistema la inclusión de estos términos, ¿no? O sea, creo que, Ujú. o sea, incluir por incluir, ahí sí es cuando digo, bueno, no estoy tan segura, entonces, ¿cuáles van a ser las herramientas que van a empezar a darte las pautas en las que tú mismo o tú misma, el proyecto, pues, pueda continuar sus respectivas aprobaciones? Claro. Pues afortunadamente, con la reforma de 2011, que ya cumplimos 10 años el mes pasado, pues justamente la ampliación de las fuentes de las fuentes de los derechos humanos en México se amplió, ¿no? Y con esta reforma, pues los tratados internacionales como los criterios que se dan alrededor de todos esos estándares, pues tienen plena vigencia en el sistema jurídico mexicano. Entonces, un poquito el trabajo de la autoridad es forzarse a actualizarse, ¿no? Y a buscar, eh, y a buscar justamente los estándares que están allá afuera, ¿no? Y que van cambiando todos los días al final del camino, ¿no? Las interpretaciones que hace también la Corte Interamericana, que hace la propia Comisión, que hacen el Sistema de Naciones Unidas, etcétera, todos ellos representan nuevos conocimientos y nuevas interpretaciones que son necesarias adoptar en el sistema mexicano. Hace un rato con esta Gina estábamos platicando acerca del artículo 2 constitucional, que es el que nos habla acerca de los pueblos y comunidades indígenas y que la nación es pluricultural, etc. En realidad, ese artículo tiene una deuda histórica muy grande, porque no obstante que fue el acuerdo de los acuerdos de San Andrés Larraiza
para que el EZLN dejara las armas y que se cumplimentó hasta la llegada de Vicente Fox, cuando se hizo la reforma. Ese artículo está como entrecortado, ¿no? Entonces, no, justamente no define eso, tenía problemas con lo de la autoadscripción, porque no, es muy oscuro el definir cómo tratar quién se autoadscribe y quién no, que eso fue hasta el criterio de la Suprema Corte. Eh, entonces, este artículo se hizo de muy mala fe, ¿no? Los pueblos y comunidades indígenas que lucharon y que estuvieron en las asambleas nacionales para buscar que se reformara a través de los estándares más amplios en materia de derechos humanos de ese entonces, quedaron sumamente insatisfechos en relación a cómo está redactado el artículo 2, ¿no? Y es algo que actualmente sigue en pie, porque actualmente, o bueno, desde que entró esta presidencia, existen diferentes actores políticos que han buscado impulsar una reforma del artículo 2 constitucional, incluyendo a los pueblos afromexicanos, incluyendo una serie eh, volviéndolo más pulcro el propio artículo. Sin embargo, todavía no ha culminado esa reforma y ese cambio al artículo 2 constitucional. Y cuando no nos da luz ese artículo, tenemos el artículo primero. Con el artículo primero, con la base de los derechos humanos, con ello y con la obligación que tienen los estados de proteger, respetar, garantizar y reparar cuando existe alguna violación en materia de derechos humanos, pues justamente es mucho mejor el, el acercarnos al artículo primero constitucional y de ahí tener la puerta abierta al ámbito internacional y a jalar de ahí todos los elementos que necesitemos. Muy bien. Ángel, si estás de acuerdo, creo que Edgar no se va a poder conectar. ¿Estás de acuerdo? Les presento algunas láminas en relación con el derecho a la consulta. Ok, sí, de acuerdo, muchísimas gracias. Vale. Bueno, estábamos hablando de tierra, territorio y recursos naturales, que es lo que Gina nos mencionaba muy amablemente, que dice, territorio no es solo las tierras, sino los espacios rituales y de peregrinación, justamente. Y bueno, aquí tengo unas laminillas que decían, el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas poseen dos componentes, hacia el exterior, que es decir, frente a despojos, apropiaciones irregulares, desplazamientos forzados o aprovechamientos sin consentimiento de los pueblos, y hacia el interior, lo que implica la posibilidad de la colectividad de definir el uso y aprovechamiento individual o colectivo y las modalidades internas de apropiación, traslado, uso y aprovechamiento de la tierra y sus recursos, así como de los usos simbólicos y espirituales de los sitios, de ciertos sitios. Aquí un dato cultural es que cuando comenzó la guerra de independencia, el problema del reconocimiento de los territorios indígenas ahí fue cuando explotó, porque antes de la independencia y antes del cambio al régimen del Estado mexicano, el nuevo Estado mexicano, lo que se tenía era el Consejo de Indias en la colonia. Entonces tenían sus tribunales y el virrey directamente determinaba y veía las gestiones cuando los pueblos indígenas y la corona española tenía algún conflicto. Entonces, en los territorios indígenas hicieron algo que los romanos habían hecho en sus pueblos conquistados, que era los dejaba mantener sus tradiciones, mantener su sistema de leyes y todo, pero nombraba a alguien que le reportara a esa persona y que le diera, al final de cuentas, un seguimiento a qué era lo que estaba pasando internamente. Ellos se podían mantener con sus sistemas de leyes y sus sistemas particulares. Hacia afuera o cuando había un conflicto afuera,
ahí sí, el virrey o algunos encomendados que, bueno, dependiendo de la época fueron cambiando, pero hacían las labores de judicializar esos procesos y ver cómo salvaguardar o cómo proteger de la mejor manera a ambos bandos, ¿no? Tanto a la corona y a la gente española o criolla o no indígena que tenía algún conflicto con los indígenas. Pero el reconocimiento de las tierras era un reconocimiento que como a voces, ¿no? Y sabían qué pueblos eran indígenas y qué pueblos no eran indígenas. Cambia y llega la independencia, llega el México independiente, y ahora el punto fue que todo ese reconocimiento de los pueblos indígenas se acabó, de los territorios indígenas se terminó. Entonces ahí comenzó el despojo de las tierras indígenas porque eh, tanto en la independencia y de ahí hacia acá, el reconocimiento de tierras indígenas ha sido cada vez mucho más y más y más y más y más restringido. Por lo que pues los pueblos, ahorita no recuerdo qué conflicto era, pero por ejemplo hay una carta de Lázaro Cárdenas en donde dice que un territorio es indígena y se los da directamente al pueblo indígena. Y hoy en día el conflicto es, por ejemplo, ¿no? Con Conagua, ¿no? De aquí va a pasar una presa o vamos a abrir la tierra y vamos a meter ductos. Y es como de, no, pues es que el presidente Lázaro Cárdenas me dio un papel en donde dice que esta tierra es de la comunidad Huichol. No, pues no, tu documento no vale. Y el conflicto ahorita es el reconocimiento de la tierra, el reconocimiento de si los territorios son indígenas o no. Y de ahí se derivan todo esto, ¿no? Despojos por privados, desplazamientos forzados a causa de proyectos que puede haber por ahí, etc. Y bueno, llegamos a el derecho colectivo que tienen los pueblos y comunidades indígenas, que es la consulta, y a que la consulta tenga un consentimiento libre, previo e informado. Y esta es la obligación de los estados a consultar a los pueblos originarios de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento. Cualquier acción administrativa o legislativa que pueda tener un impacto sobre los intereses o de los pueblos, sobre los derechos o los intereses de los pueblos y comunidades, también tiene que ser consultado. En inicio, la obligación es del Estado. Si las empresas en las que ustedes están tienen una participación estatal, también su empresa tiene esta obligación. Si no tiene una participación del Estado, la obligación es del Estado, pero de requerirles a ustedes que realicen toda esta salvaguarda para no vulnerar a los pueblos y comunidades indígenas. Son estos 6 elementos fundamentales los que tiene la consulta previa. La consulta, el derecho a la consulta, ¿no? Vamos a desmenuzarlo. Tiene que ser previa. Y previa es previa. Y perdón que sea aquí como muy rígido en cómo lo voy a explicar, pero y de verdad no quiero ofender a nadie, pero la consulta tiene siempre que ser previa. Y previa no es cuando la removedora de tierra está enfrente del territorio, y no es cuando ya está el ducto hecho, y no es cuando ya está la presa realizada, ¿no? La consulta previa siempre tiene que ser antes de que se realice cualquier proyecto. Cuando está la planeación del proyecto, es el momento adecuado en el que se tiene que realizar. La consulta, perdónenme, tiene que ser libre. Y por libre implica que no tiene que haber una intromisión en la toma de la decisión de un agente externo en relación con los tomadores de decisiones. Ya sea, y esto se ve en diferentes contextos, pero puede ser que se intente politizar el asunto, se busque que actores externos ingresen a la comunidad o ingresen a las asambleas
y que puede ser tanto intimidación con violencia, como puede ser pues el soborno o el tráfico de influencias para que no sea libre la toma de decisión. Pero ¿qué necesitamos para que las decisiones puedan ser libres? Pues que esta consulta sea informada. ¿Y a qué nos referimos con informada? A que se les dé toda la información de qué es lo que va a implicar el proyecto. En muchos sentidos y en muchas consultas, y quien trabaja peritajes o quien trabaja en acción social, seguramente lo ha enfrentado, es que cuando se realizan las consultas previas, lo que se hace es que se les da todos los beneficios, ¿no? Va a haber trabajo, y va a haber un nuevo camino, y va a haber electricidad, y vamos a poner drenaje, y vamos a construir 32 escuelas, etcétera, ¿no? Pero no informan de los efectos nocivos, como que puede haber contaminación de esa misma agua, enfermedades a causa de los desperdicios o los productos que salgan de ahí, no sé, alguna serie de consecuencias que dañen a la comunidad. Y todo eso se les tiene que informar. Es una obligación informar tanto lo bueno como de lo malo. Por otro lado, para que esta información sea entendida, y todo esto va encadenado, no puede haber un elemento sin los otros. La consulta tiene que tener estos 6 elementos sí o sí. Tiene que ser culturalmente adecuado. Si yo llego a la comunidad en donde voy a iniciar mi proyecto y llego con ingenieros, y llego con mis abogados, llego con mis topógrafos, y llego y les explico que voy a hacer, no sé, piensen en alguna terminología muy compleja, en una población en donde el grado máximo de estudios es de primero de secundaria, con una población en la que la mayoría son mujeres y las mujeres no van a la escuela, entonces no es culturalmente adecuada y no está adaptada la información al contexto en donde se está exponiendo. A esto sumémosle que si estamos llegando a una población en donde se habla un idioma indígena, es necesario llevar un traductor de esa lengua, pero no solamente un traductor, sino un intérprete porque el intérprete sabrá cómo funciona culturalmente ese lugar para poder explicar lo que es y lo que se lleva a cabo. En un proyecto en el que estuvimos en la Sierra Mije, en Oaxaca, estábamos hablando acerca de unos captadores de agua que se podían realizar. Entonces, había formas y había experiencias en la que las propias comunidades indígenas, la propia comunidad indígena, nos decía, no, es que yo no te entiendo qué es eso que me estás diciendo. A través del intérprete que llevábamos fue que ellos pudieron platicar y pudieron transmitir la idea que nosotros teníamos para hacer los captadores de agua. Entonces, ese tipo de cosas ayudan mucho a hacer una consulta con todos sus elementos, sólida, y que al final de cuentas se lleve a cabo con los mayores estándares, ¿no? En quinto elemento tenemos que la consulta tiene que ser de buena fe. Y al hablar de la buena fe es esperando que si yo me siento contigo para tener un acuerdo, también estoy aceptando, puedes decir que no quieres, ¿no? Y eso es algo que tiene que entender. La consulta previa no es para que a fuerza pase el proyecto, sino que es de buena fe en la que yo te lo estoy haciendo previamente, te estoy avisando antes de que inicie cualquier cambio físico, cualquier cambio jurídico, cualquier cosa, yo te estoy informando que quiero hacer, que tengo una visión para ayudar a hacer este proyecto, que es libre, y al ser libre yo no me estoy intrometiendo en tus tomas de decisiones, ni está habiendo asesinatos de líderes
de la comunidad, etcétera. Está siendo informada porque estoy poniendo toda la información que hay, que necesita para tomar es buena como la mala. Está siendo accesible esa información, está siendo adecuada culturalmente, porque la pongo en tu idioma, porque ayudo con intérpretes, porque te doy tu tiempo. Eso también es parte de la buena fe, ¿no? Respetar todos los anteriores es parte de cumplir con la buena fe. Y finalmente es la intención de llegar a un acuerdo. Y como les digo, el acuerdo puede ser no, el acuerdo puede ser yo no quiero una mina aquí, yo no quiero un desarrollo inmobiliario aquí. Y eso hay que respetarlo. Es con otros grupo de compañeros con quienes he platicado, con quienes he tenido algunas conversaciones, ha sido difícil el aceptar esto, pero es parte del ejercicio de un derecho, que puede ser llegar a un acuerdo con las mejores condiciones, que puede ser el que ustedes proponen, el que la industria propone, un término medio o una negativa, ¿no? Hay muchos espectros en ese abanico, pero la consulta previa al final de cuentas necesita estos 6 elementos para poder llevarse a cabo. Ya esa sí era mi última laminilla. Y bueno, si tienen dudas, adelante. Yo creo que nada más un comentario, ¿no? Regresando a este tema de Sí. lo que se considera como un territorio indígena, ¿no? Que es un término súper amplio, pero en prima facie sí podríamos, según yo, considerar a las comunidades agrarias como tal, ¿no? Es decir, todas estas comunidades que han logrado acreditar tener un título originario, ¿no? Y que por tal se les da este carácter que sí es meramente tal vez de derecho agrario, pero que sí podrían entrar, ¿no? Justo porque tienen este carácter como tal, ¿no? Que bueno, Es que que yo sepa, sí pues existe perdóname, sí. es que sí existe la propiedad agraria reconocida jurídicamente, pero no la propiedad indígena. Ese es el problema. Ajá. O sea, Y justo no eso toda sería, ¿no? la comunidad agraria es indígena. Sí, o sea, ese es Igual, justo ese es el tema, ¿no? Es decir, la Sí, comunidad agraria, digámoslo así, sería indígena, pero no significa que, que solamente las comunidades agrarias son indígenas, ¿no? Es decir, también tenemos tenemos territorio de propiedad privada, tenemos ejidal, ¿no? Que entrarían como propiedad indígena, ¿no? Y que ahí sí ya sería un término o se difumina, ¿no? Este aspecto de territorio indígena, ¿no? Pero así en un exacto. primer acercamiento, yo creo que podríamos incluir sí o sí a estas y después, bueno, lo demás tendríamos que ver, ¿no? Sería ver. Puede ser. Aarón, A ver, adelante. Ricardo, ¿qué tal? Ángel, ¿qué tal? Muchas gracias por organizar esta serie de conferencias. Primero que nada, me parece excelente que sea un acercamiento a la realidad pragmática del sector energético y que no nos quedemos un poco en el discurso general que, por desgracia, siempre está imperando en nuestro sector. Las mismas charlas, las mismas caras. Repito, enhorabuena. Qué bueno que estén realizando este tipo de iniciativas y espero y quedo a sus órdenes para ver para apoyar en lo que sea posible. Ahora bien, respecto a lo que mencionan ustedes, en el derecho indiano, normalmente se reconocen los núcleos de población de manera colectiva. Entonces, por derecho indiano, entendiendo el derecho novohispano que se aplicaba antes del régimen de México independiente. Estas comunidades de tierra se crearon normalmente para una explotación colectiva, no necesariamente indígena, que ellos llamaban indios naturales o naturales. Eran tierras de explotación normalmente a la entrada de los pueblos o en las zonas donde no había alguna persona con influencia en particular, los cuales se destinaban al pastoreo o a la explotación de recursos naturales como el agua, etc. Esas categorías saltan al derecho agrario contemporáneo. De hecho, lo podemos encontrar todavía en las parcelas de riego, en las parcelas de explotación colectiva, etcétera, etcétera. El tema aquí, y que es en mi opinión, una de las mayores
uno de los mayores errores que se hace al hacer el approach de una determinación de territorio o comunidad indígena es que muchos toman como base precisamente si es un ejido. En este caso no funciona así. Los ejidos funcionan para una explotación de un derecho colectivo social después reivindicado por la Revolución Mexicana. Bueno, por una parte. Y aparte, el reconocimiento de los derechos indígenas viene por otro lado. El territorio, tal vez entre un poco en contradicción con la teoría que tienes tú, Ricardo. El territorio indígena en sí, yo lo veo como la zona en la que se ejerce cierta soberanía cultural, digamos, de una forma muy similar a la que nosotros vemos la soberanía política como un elemento clásico de los elementos, de los requisitos para que el derecho sea vigente y se reconozca como tal. Pasa lo mismo con ellos. Para que una comunidad se reconozca como tal, hay una práctica que les es obligatoria para todos ellos, pero no necesariamente es coactiva. Esta es la adscripción cultural, por ejemplo. Como hablaron de ciertos grupos indígenas, estos realizan ciertos rituales que no entienden como obligatorios, pero sí entienden como necesarios para cumplir algo en particular. Dícese hilar o telar, cultivar la tierra, etc. O incluso respecto de los ciclos mediante los que ellos realizan su actividad de cultivo o ganadería. Si bien todo esto proviene de la secularización de muchas de las prácticas católicas, como los indígenas las entendieron después de la conquista, el tema es que forman una base, digamos, muy soft, incluso también tomando la analogía del soft law en el derecho internacional, son un criterio general, pero que no está definido con una lista de números clausus, como nosotros lo vemos normalmente en las leyes. Entonces es como por diferencia de grado. ¿Es territorio en tanto que hay muchos indígenas en una zona? No necesariamente. ¿Es territorio en tanto a que hay un indígena con mucha influencia política? No necesariamente. Puede serlo, puede ser que no sea así. Incluso hay un criterio que se ve mucho en las evaluaciones de impacto social en materia de parques solares para reducir los puntos de riesgo, que es prácticamente verificar más bien si los indígenas de la zona no han formado comunidad. Es decir, en este caso ellos no pueden tener territorio porque no hay comunidad. O no hay comunidad hasta cierto punto porque no hay territorio o un reclamo territorial. Digamos, si están distintos indígenas dispersos, no conviven entre sí, no realizan prácticas en común, si bien ellos podrían ser indígenas tzotziles, zoques, etcétera, si ellos no realizan estas prácticas, entonces no se entendería que tienen esta influencia indígena y no son tratados como tal la práctica. O al menos no se ve necesario el intentar salvaguardar su derecho a la consulta, en tanto que no hay como tal una comunidad a la cual se puede afectar. Lo mismo ocurre en el caso de los migrantes de otros países y que incluso se ha empujado y modificado con el paso del tiempo para incluir también a los afromexicanos. Y de hecho hay incluso propuestas de incluir a otras comunidades de inmigrantes en las mismas condiciones culturales que nosotros, que es prácticamente lo mismo. Es una cultura exiliada que por azar del destino se encuentra en conflicto con nuestro sistema de creencias, que al mismo tiempo se traslada en nuestro sistema jurídico, y entonces simplemente se les debe dejar un espacio en blanco para evitar que sean afectados por las decisiones del hombre blanco, pongámoslo entre comillas. En este caso, llega a ser un poco complicado el buscar una base de con qué nos vamos a decidir qué es territorio. Y en sí creo que esa es la lógica que está detrás de muchos de los requisitos, sobre todo de la nueva propuesta de ley de consulta previa, ya aprobada por la Cámara de Diputados, en debate por la Cámara de Senadores, ya que se establecen criterios muy generales que tienden más hacia un peritaje, digamos, a la necesidad de un peritaje, incluso en el sentido técnico de los medios alternativos de solución de controversias. El INPI y otras autoridades tendrían que determinar si es o no un núcleo indígena que se afecta, si es o no un núcleo afromexicano, y de qué manera se afectan a sus derechos y a su comprensión del. En este caso, es una forma de amortiguar esta inserción violenta
del occidental, de lo contemporáneo, hacia lo que son los indígenas. Digamos, tú puedes decir, si del daño 100% que se podría hacer no consultarlos, se puede consensuar, ir de forma progresiva para reducir el impacto que tienen en su sociedad y al mismo tiempo que ellos son conscientes de lo que está pasando, entonces lo que se ahorra del 20, 30, 40, 50% de ese impacto se da por bien servido. Es por eso, más bien, ya entiendo que esto pasó de discrepancia a otra participación, pero creo que es muy bueno que nosotros tengamos en cuenta esto, porque no podemos buscar una respuesta cerrada, como los que somos abogados solemos hacerlo siempre, A o B. En este caso, prácticamente es ver qué tanto podemos acercarnos a A o qué tanto podemos acercarnos a B para lograr que se implemente un proyecto de infraestructura y al mismo tiempo no dañar a la percepción cultural que tienen estas mismas personas sobre su entorno. Y vuelvo al mismo concepto, vuelvo aún más difuso la idea de territorio, porque no es simplemente que lo afectes de una manera palpable física. Por ello está agotada un poco esta perspectiva de acercarte a partir de lo palpable con ellos. ¿Por qué? Porque tú también puedes generar, por ejemplo, una afectación visual. Una torre eólica, por ejemplo. Incluso hasta lo exageraba López Obrador el presidente, perdone, con la visita a la Rumorosa. Los ventiladores que afean el paisaje. En este caso, tú también podrías estar causando una afectación cultural si tú estás colocando un aerogenerador en un punto donde hay una zona indígena, como pasó en la Ventosa. En este caso, la idea sería buscar que ambas realidades se toquen para evitar afectarlos. Y es por eso no tendremos que ser estrictos decidiendo qué es territorio, qué es adscripción, qué es indígena, qué es núcleo, e intentar volverlo análogo hacia lo que es, hacia nuestras categorías jurídicas cerradas. Ejido, comunidad colectiva, derecho social, sindicato, coordinadora, confederación agrícola, etc. Perdón, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. No, al contrario, o sea, muchas gracias por tu participación y que al final de cuentas, o sea, sí hay aquí un punto y eso sí, o sea, yo les hablo desde un punto más académico, que no es tanto como la participación en la resolución de conflictos. Edgar era ese plus, que esperemos poder reagendarlo, Ángel, a este Edgar, para ese complemento de esta sesión en la que podamos justamente pues ver cómo opera desde la parte de la toma de decisiones judicial, ¿no? La judicialización de este tipo de situaciones. Ahí sí, mi límite es que yo les hablo desde una postura académica, ¿no? Y los efectos prácticos de estos principios o de estas situaciones son completamente diferentes, ¿no? O sea, claro que sí, me quedo totalmente con la apertura para poder aprender de lo que ustedes también viven en el día a día y que es sumamente enriquecedor, ¿no? Justamente con lo que mencionas, Aarón, pues justo nos quedamos en ese ver cómo los territorios, al final de cuentas, las prácticas culturales, perdón, en muchos de los casos nacionales e internacionales, el punto es que las prácticas no se desarrollan en un espacio donde está asentada la comunidad, ¿no? Perdón. Sino que las prácticas culturales, las prácticas ancestrales, como mencionaba Gina en el chat, que estas rutas de peregrinación, de rituales, pues muchas veces se desarrollan a lo largo de kilómetros, ¿no? Y entonces, pues no, en varios de los casos, el punto es que no se ha podido determinar que eso es parte de su territorio porque está mucho más lejos de donde ellos están asentados, ¿no? Ellos están desarrollando prácticas a 20 kilómetros de donde estaban y toda la ruta por la que pasa su expresión cultural es parte de la ritualidad, ¿no? De por qué te vas a la derecha y no a la izquierda, implica algo, implica y tiene un sentido colectivo
que ellos mismos buscan reafirmar a lo largo de su historia, ¿no? Y sí, o sea, muchas gracias por la participación, Aaron. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por el foro. Sí, digo, realmente esa sería la idea, ¿no? Ricardo, poder reagendar a Edgar, creo que sería espectacular para nosotros, ¿no? Entonces nos ponemos en Sí. contacto con él para reagendarlo. A ver. Perfecto. Muy Y bien. bueno, pues ya nos dieron las 9, que es generalmente la hora en la que generalmente terminamos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. Si no es así, creo que estaríamos dando por terminada la sesión. Sí, bueno. Entonces, damos por terminada esta sesión. Pues nada más nos queda agradecerte, Ricardo, ¿no? Realmente nos has transmitido todo tu conocimiento, que yo pues te conozco ya de hace bastante tiempo, ¿no? Pero creo que Bastantes nunca años. había tenido el gusto de escucharte. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Y bueno, pues gracias a cuando todos. gusten, y gracias a todas y a todos por su participación. Un tema muy complejo que de verdad, qué gusto que estén aquí, qué gusto que están participando, porque es un tema que es de conflicto, pero al final de cuentas, pues esto va a seguir sucediendo, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es cómo ir hilando los contextos y las propias soluciones, irlas encontrándolas durante el camino, porque va a ser provechoso para todos, ¿no? O sea, una cosa que les puedo comentar es los pueblos y comunidades indígenas, al menos en los que he estado, no están cerrados al progreso, no están cerrados a que haya desarrollos en sus lugares. Lo que no les gusta es que les destruyas la casa en tanto les quieres mejorar la casa, ¿no? Ese es como el vaivén y la contradicción que dicen, pues sí, ¿no? O sea, quiero electricidad y quiero escuela para mis hijos, pero no quiero el río contaminado y que tenga yo enfermedades. Entonces, yo de verdad les agradezco muchísimo. Ángel, te agradezco muchísimo la oportunidad y el espacio. Y cualquier cosa, mis datos están en la presentación. Te la comparto, Ángel, para si alguien gusta tenerla, con todo gusto y cualquier cosa, ahí está también mi contacto. Gracias, Ricardo. Nuevamente agradecerte pues esta sesión, ¿no? Bueno, pues igual a todos los demás agradecerles por su presencia. Aquí les dejamos nuevamente el link de nuestra página de Facebook para que ahí puedan ver las sesiones, ¿no? Que hemos tenido, si ya se piden alguna. Y igual nos pueden contactar ahí en el WhatsApp en el que estamos, ¿no? Nos vemos dentro de 15 días para la siguiente sesión. Nos mantenemos informados. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.